Hola estudiantes, bienvenidos a la sesión de repaso de la unidad número 1, conjunto de los números naturales. Comenzamos a revisar el contenido de esta unidad que hemos trabajado durante este mes. Un conjunto es un grupo, una colección de cosas. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de cachorros, de perritos. Tenemos un conjunto de canguros y un conjunto de aves. Cada uno de estos grupos tiene elementos. En este caso, estos elementos, estas cosas, son animales. En el primer grupo tenemos cachorros, que comparten una característica. Son mamíferos, cuadrúpedos, de la familia de los cánidos. Luego tenemos acá un grupo de canguros, que también comparten una característica que los distingue de los otros animales que están en los otros conjuntos. Y luego tenemos un grupo de aves, que también se distinguen de los demás elementos que hay en los otros conjuntos. Cada uno de ellos forma un conjunto propio que es distinto al otro, porque tiene características en comunes los elementos que lo conforman. De la misma manera, en matemática hablamos de conjuntos cuando encontramos características en común en los elementos que conforman este grupo. Uno de los conjuntos que vamos a estudiar es el conjunto de los números naturales. Este conjunto está compuesto por los números que tienen características en común que van desde un primer elemento, que es el 0, hacia un número al infinito. ¿Ya? Está compuesto por números pares e impares. Y tienen también una forma. Identificamos en este plano muchos distintos números. Algunos tienen coma, otros se escriben con una raya divisora, como una fracción, otros tienen un signo positivo y negativo, y otros no tienen estos signos y no tienen estos símbolos entre ellos. Identificamos acá cuáles son los elementos que pertenecen a cada conjunto. Si los ordenamos, 27, 5 y 16 forman un grupito porque esos números tienen una característica en común. Tenemos otro grupo de números que tienen otra característica, que es ese signo de menos y más. Y hay otro grupo que tiene otro conjunto que tiene números cuya característica es poseer una coma decimal. Y también un conjunto donde los números tienen la característica de tener una raya, una barra divisora. Cada uno de esos conjuntos, cada uno de esos grupos tiene números que comparten una característica similar. En nuestro caso, vamos a estudiar los números naturales. Los números naturales son todos estos números que tenemos acá en este grupo, que va desde el primer elemento, que es el 0, hacia el infinito. No tiene fin. Algunos ejemplos de estos números naturales son los que podemos ver en pantalla. Números de una cifra hasta números que tienen más de las cifras que podamos ver acá en pantalla. El más grande de ellos tiene 7 cifras, pero hay muchos números muchísimos más grandes que estos. Algunos conceptos claves del conjunto de los números naturales. Vamos a hablar del número par, aquel número que es divisible, que se puede dividir en dos de forma exacta, es decir, sin que sobre algo. Vamos a hablar del número impar, cuando tengamos un número que no se puede dividir en dos en forma exacta, es decir, es un número que no es par. Sabemos que los números pares, entonces, se pueden dividir en dos de forma exacta, como por ejemplo, 2. 2 dividido en 2, eso es igual a 1, ¿sí? 2 por 1 es 2, sobra 0, por lo tanto, es una división exacta. Lo mismo ocurre con un número, por ejemplo, el 28. 28 dividido en 2, esto es 14, sobra 0, división exacta. Por tanto, 2, si podemos dividir con 2 el número, significa entonces que es un número par, siempre y cuando dé el resto 0. Será un número impar cuando el número no se pueda dividir en 2 en forma exacta, es decir, cuando realicemos la división, como en el caso de 3, 3 dividido en 2, esto es 1, 2 por 1 es 2, al restarlo con 3 sobra 1. Acá tenemos un resto. Si al dividir en 2 sobra un resto, ese es un número impar. Los números pares son 0, 2, 4, 6, 8, 10 y que sigue esta sucesión, esta regla, este patrón,
Y los números impares son todos aquellos que no están acá arriba. Por lo tanto, serán el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, etcétera, hacia el infinito. Podemos ubicar esos números acá. Tendríamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, y acá vamos a proyectar hacia el infinito la cantidad de números que podemos tener en este grupo, en esta colección de los números naturales. Otro concepto clave es el número primo. El número primo es un número que tiene solo dos divisores. Esto es muy importante. Solo dos divisores o dos factores. Y ellos son distintos entre sí. Es decir, un número como por ejemplo 2, si hacemos la casa de factores, buscamos todas las parejas de números que multiplicado entre sí de 2. Tenemos el 1 y el 2. Estos dos números, si los multiplicamos, obtenemos como resultado, como producto, el 2. ¿Habrá otra pareja de factores que multiplicado entre sí nos dé 2? No, no hay más. Solamente estos. Esos dos factores, y son distintos entre sí, por lo tanto, el 2 es un número primo. Lo mismo ocurre con el 3, con el 5, el 7, entre otros muchos números más. El número compuesto es un número que tiene más de dos factores, es decir, lo contrario del número primo. Tiene más de dos factores, pero las parejas de factores son finitas. Es decir, si construimos nuestra casa de factorización o casa de factores, vamos a tener una casa con cierta cantidad de pisos. Por ejemplo, si vemos el número 8 puede ser divisible en 1, en 4, perdón, en 1, en 8, en 2, en 4, y no hay más. No hay más parejas de factores. En el caso del número 8 tenemos 1, 2, 3, 4 factores. Al tener más de dos factores ya es número compuesto. Otro concepto clave es el número múltiplo. El múltiplo es cada uno de los números que se obtiene al multiplicar un número determinado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por ejemplo, el número determinado es el número que les da el profesor o el que aparezca en un libro, en un ejercicio, o el que diga algún compañero cuando le esté preguntando el múltiplo de un número específico. En este caso voy a dar el número 6. Ese va a ser el número determinado. Y si ese 6 lo multiplicamos con 0, lo multiplicamos por 1, ese 6 lo multiplicamos por 2, ese 6 lo multiplicamos por 3, y así puedo seguir, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Voy a obtener como producto los siguientes números. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Los números 0, 6, 12 y 18 son múltiplos del número 6. Esto tiene fuerte relación con las tablas de multiplicar. En este caso podríamos ver la tabla del 6. Factor. El factor es un número que multiplicado con otro da como resultado un número determinado. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un número, por ejemplo, el número 12. ¿Cuáles serían los factores de 12? Y lo vamos a escribir como F12, factores de 12. Todos aquellos números entonces que multiplicado entre sí, en pareja, de 12. Para eso podemos determinar los factores de 12 a través de la casa de factores. Pareja de números que multiplicado entre sí de 12 es 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4. Y no hay más. Tenemos los siguientes factores entonces de 12. De menor a mayor, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Fíjense que siempre el número 1 va a ser factor de un número y el mismo número también. Otros conceptos claves son producto. El producto es el resultado de la multiplicación. Cociente. Cociente es el resultado de la división. La suma es el resultado de la adición. Y la diferencia es el resultado de la sustracción. Realizaremos algunos ejercicios con estas ideas.
Encuentra un número mayor que 18 y menor que 28, pero ese número debe ser par. Por lo tanto, la instrucción acá se compone de las siguientes condiciones. Encuentra un número par, primera condición, que sea mayor que 18 y menor que 28. ¿Ok? Número par. Vamos a escribir acá el conjunto de todos estos números que sean pares que cumplan con esta condición. En primer lugar, que sea mayor que 18. Número par mayor que 18 es 20. Es el primer par que viene después de 18, porque antes está 19, pero 19 es un número impar. No cumple con la condición. Entonces, número par, 20. Otro número par es 22. Otro número par es 24. Luego el 26. Y luego viene 28. Pero a veces no lo vamos a escribir porque debe ser menor que 28. Por lo tanto, queda hasta acá. Número par, 20, 22, 24, 26 son los únicos números que cumplen con estas condiciones. Siguiente, encuentre un número par que sea múltiplo de 4 mayor a 12 y menor que 28. Número par que cumpla con la condición de ser múltiplo de 4 mayor que 12 y menor que 28. Dentro de los múltiplos de 4 que sean mayores que 12 tenemos a 16, luego viene 20, 24, luego viene 28, pero 28 no entra porque debe ser menor. Los únicos números que cumplen con esa condición de ser múltiplo de 4, 16, 20, 23, 28. Siguiente ejercicio. Encuentra un número impar, múltiplo de 5, que sea mayor a 15 y menor que 45. Condiciones, veamos. Número impar, que sea múltiplo de 5, mayor a 15 y menor que 45. Entonces, múltiplo de 5, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, entre otros más. Para cumplir con esta condición que nos pide acá el ejercicio, vamos a escribir acá número impar, múltiplo de 5, entonces si es impar, no deberíamos tener al 10, no vamos a considerar al 20, no vamos a considerar al 30, ni al 40, ni al 50. Solo nos quedamos con los impares. Que sea mayor que 15, 5 no va, 15 tampoco, y menor que 45, 45 no van. Los únicos que me quedan son estos dos, 25 y 35. Esos son los únicos números que cumplen con todas las condiciones, que sean impar, múltiplo de 5, mayor a 15 y menor que 45. Siguiente ejercicio. Escriba la suma entre el segundo múltiplo de 5 y el tercer múltiplo de 4. Bien, debemos calcular la suma entre, es decir, la suma de el segundo múltiplo de 5 y el tercer múltiplo de 4. Averigüemos cuál es el segundo múltiplo de 5 y cuál es el tercer múltiplo de 4. El segundo múltiplo de 5 significa segundo, es decir, 2. ¿Ya? El que ocupa el lugar 2. Múltiplo de 5. Entonces 2 por 5. Y 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el segundo múltiplo de 5 será 10. El tercer múltiplo de 4. Tercero es 3. Tercer significa tercer lugar, 3. El tercer múltiplo de 4 es 3 por 4, y eso es 12. Acá están los números incógnitos que estamos buscando, 10 y 12. ¿Qué hay que hacer con ellos dos? Escribir la suma entre ellos. Así que sumamos 12 más 10, o 10 más 12, y esto es 22. Hemos encontrado el número. Siguiente ejercicio. Escriba la diferencia entre el décimo múltiplo de 8 y el séptimo múltiplo de 3. La diferencia significa que hay que restar. ¿Qué hay que restar? Hay que restar el décimo múltiplo de 8. Ok, averigüemos cuál es el décimo múltiplo de 8. El décimo significa el décimo lugar, el número 10. Entonces, si es múltiplo de 8, hay que multiplicarlo por 8. 10 por 8 es 80.
Ahora vamos a ver cuál es el séptimo múltiplo de 3. Séptimo significa 7. 7 por 3, y eso es 21. Entre el 80 y el 21 hay que restar. Entonces, 80 menos 21, 0 menos 1, acá no podemos restar, realizamos un canje, ese 8 queda en 7 y este 0 queda en 10. 10 menos 1 es 9, 7 menos 2 es 5. El número entonces que buscamos es 59. Siguiente ejercicio. Escriba el cociente entre el quinto múltiplo de 10 y el primer múltiplo de 5. Cociente es el resultado de la división. Por lo tanto, debemos realizar una división entre el quinto múltiplo de 10 y el primer múltiplo de 5. El quinto, la palabra quinto significa 5, el que ocupa el lugar 5, el quinto lugar. Quinto múltiplo de 10, 5 por 10, eso es 50. Es decir, el quinto múltiplo de 10 es 50. Y el primer múltiplo de 5, primer significa el lugar número 1, entonces 1 por 5, y eso es 5. El primer múltiplo de 5 es 5. ¿Qué debemos hacer entre estos dos números, entre el 50 y el 5? Dividir. Y se escribe el cociente entre estos dos. Por lo tanto, 50 dividido en 5, y esto es 5, ¿por cuánto es lo más cercano a 5? Por 1. 5 por 1 es 5, al restarlo con 5 sobra 0. Bajamos 0. 5 por cuánto es lo más cercano a 0? 0. 0 por 5 es 0, lo restamos y sobra 0. De tal forma que el número que buscamos acá es 10. Siguiente ejercicio. Escribe el producto entre el octavo múltiplo de 9 y el tercer múltiplo de 2. El producto se refiere al resultado de la multiplicación. De tal forma que ahora vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El octavo múltiplo de 9 y el tercer múltiplo de 2. El octavo significa el número que ocupa el lugar 8. De esta forma tenemos 8 por 9, octavo múltiplo de 9, esto es 72. Tercer significa 3, tercer múltiplo de 2, es decir, 3 por 2, y esto es 6. Acá están los números, 72 y 6. ¿Qué hay que hacer entre ellos dos? Bueno, dice el producto, entonces hay que multiplicar. 72 por 6. 6 por 2 es 12, reservamos 1. 6 por 7 es 42, más 1 es 43. El número es 432. Siguiente ejercicio. Determina cuál es el producto de los dos primeros múltiplos de 5. ¿Cuál es el producto? Recuerden, producto es resultado de la multiplicación. Por lo tanto, debemos multiplicar los dos primeros múltiplos de 5. Bien, el primer múltiplo de 5 es 5. Y el segundo múltiplo de 5 es 10. Si nos piden producto, hay que multiplicar 5 por 10, y esto es 50. Ahí está el número. Siguiente ejercicio. Determina cuál es el producto, nuevamente producto, multiplicación, entre los tres primeros múltiplos de 2. Los primeros tres múltiplos de 2 son 2, 4 y 6. Los tres primeros múltiplos de 2. ¿Qué hay que hacer con ellos? Multiplicarlos. 2 por 4 por 6. De izquierda a derecha, esta es la primera operación que veo. 2 por 4 es 8, y luego al multiplicarlo por 6, 8 por 6 es 48. Ahí está. Siguiente ejercicio. Determina cuál es el producto de los tres primeros múltiplos de 3. Producto nuevamente significa que vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Los tres primeros múltiplos de 3. El primer múltiplo de 3 es 3, el segundo múltiplo de 3 es 6, y el tercer múltiplo de 3 es 9. Multiplicamos estos, 3 por 6 por 9. De izquierda a derecha, primero 3 por 6, esto es 18, y ahora lo multiplicamos por 9. 9 por 8 es 72, reservamos 7, 9 por 1 9, más 7 es 16.
Y acá encontramos el resultado final de esa expresión. Bien, esto es todo lo que hemos visto hasta el momento. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna consulta o duda, pueden dejarlo en los videos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.